Hola, 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 soy Bebevita y el día de hoy estamos en un nuevo video de reacciones a los dibujitos y las cosas que nos hacen los suscriptores, que la verdad que el anterior video ha gustado tanto, han dejado tantos likes y tantos comentarios que no tuve tiempo de dejarle corazoncitos a todos. Así que si quieres que te dé un corazón, recuerda comentar este video y te doy un corazoncito en los comentarios, porque en el anterior video hay tantos comentarios que yo no puedo dar tantos corazones, me duele el dedo. Así que vamos a empezar. Yo soy Bebevita, recuerda dejar tu like y vamos a ver en esta ocasión animaciones de Gacha Studio, esta página, este programa, esta aplicación que está muy bueno porque puedes diseñar todas tus cositas. Así que vamos a empezar con un par de animaciones que tenemos y vamos a ver cómo empieza esta historia. En la primera imagen tenemos, se toma una poción Vita y vamos a golpear a los demás. En esta animación somos malos, somos una especie de punto exe todo malvado y Bebevilo dice sí. Vamos a ver cómo sigue, vamos a golpear a los demás. Madre mía, Vita y Milo, los golpeadores. ¡Rápido! Pues no sé, estamos en la escuela. Ya deja el casillero abierto, veamos qué tiene este tonto aquí. Esto me lo llevo. ¡Vita ladrón! Mira, ahí vienen. ¿Por qué tienen mi DS para aparecer personajes? No sé qué es eso, pero bueno. A ver, ¡hola! Milo le pega, mira qué patada que le mete. Y el youtuber este dice ¡ah! ¡Y vuela! Madre mía, se desmaya. Ella también se desmaya. Aquellos hay que atarlos a una silla. Y Vita dice sí, madre mía, qué malvados. Después que los atan, están atados a una silla, mira. Vámonos, listo, nos podemos ir, dicen. Mira, incluso tienen los ojos tapados. Hola, qué malvados que son. ¿Qué pasó? Dice ella. Ah, siguen desmayados. Hola, mira aquí Milo pegándole a Baldi y Bebevita pegándole a una niña y sonriendo encima. Hola. Oigan, oye, esto no me está gustando, son muy agresivos. Milo y Vita no son tan agresivos. Hola, mira, le tiro un sillazo, le tiro una silla. Hola, se cae. Y se desmaya también, todos se desmayan en esta serie y ahora se van corriendo. Mira, un huevo. Es ¿de qué? De alcatrán. ¡Hola! Ah, no, alacrán. Madre mía. Parece que Vita y Milo le tienen miedo a los alacranes. Y aquí termina. Le voy a comentar. Oye, gracias por la animación, pero Bebé, Milo y Vita no son malos. Son muy buenos. Vamos a comentar y vamos a dejar un like por esta animación. Y vamos a ver, aquí tenemos un meme que es de un video de Bebé Milo, donde voy yo, Vita, y le rompo toda la casa a Mora. Y era muy gracioso, mira la reacción. Mira. Se había enfadado Mora. Se ha enojado muy fuertemente en ese video, Bueno, ese video me hizo mucha gracia. Me olvidé de dejar un like, pero ya todos los bebecitos van a dejar un like en este video para darle un like a ese otro video. Vamos a empezar ahora sí con la animación de Océano Val, que la verdad que aquí buscando me ha gustado mucho. Se trata de No te voy a decir. Vamos a empezar. Yo digo, Vita, Bebé Vita dice: Milo, ¿no has visto a Mora? A ver, ¿no has visto a Mora, Milo? No, me dice Milo, no la he visto. ¿Te pasó algo, Milo? Está así como un poquito nervioso, ¿no? Está como, no sé, no, dice que no le pasó nada, pero porque tiene la cara así como oscura, está como nervioso. Mejor me voy. Hola, pero ¿por qué se enoja? Si solo le pregunté si estaba bien y si ha visto a Mora. Se enojó y se fue. Mira, está como muy triste. ¿Por qué está triste, Milo? No estés triste, por favor. Madre mía. ¿Le pasará algo a Milo? Pues no sé. Ahora Océano dice: en la escuela, esta chica es la creadora de la animación. Niños, hay 2 niñas nuevas. Es el profesor, pero no tengo el profesor aquí para que haga la voz. ¡Preséntense!
Hola, mi nombre es Océano. Ella es la creadora de esta animación. Un gran like para Océano. Océano, siéntate atrás. Mira, está Bebemilo, Yari, Adri y Vita en el colegio. Ok, pues se va. Se va y se va. Se sienta. Muy bien. Y ahora, la que sigue. ¿Quién es la que sigue? Hola, mi nombre es Luna, la mejor amiga de Océano. Hola. Y Bebemilo sigue triste, pero ¿qué le pasó? Luna, siéntate al lado de Océano. ¿Pero por qué está triste Bebemilo? Y Vita está pensativo, Vita está como, ¿pero qué he hecho mal? ¿Qué hice ahora? ¿En qué me equivoqué ahora por un pepino? Lo que faltaba que Bebemilo se enoje conmigo. Bueno, ya estamos todos sentados, ¿y ahora? Ahora sí, bla bla bla. Me encanta la clase, bla 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 bla. Después de clases. Oye niño, ¿te pasa algo? O sea, no le pregunta a Bebemilo. ¿Te pasa algo? No me pasa nada, gracias por preocuparte. Y yo ahí estoy pensativo. Podríamos ser amigos, dice. Hola, Bebemilo ya sonríe, ya es un avance. Sí, claro. Madre mía, pero qué vendido, Bebemilo. Si yo le dije, vámonos. Y se van. ¿Te pasa algo, compañero? Me dice Adri. ¿Qué? Mira, Vita. Mira para allá. Y Bebemilo se va con Océano. Y yo no entiendo. Aquí se traba un poco. Vamos a adelantar. ¡Ahí! ¡Milo! ¡Hola! Y aquí termina el primer capítulo. Bebemilo estaba muy enojado. Vamos a dejar un like. Bebemilo estaba muy enojado. Y de repente ya no, porque esa niña le habló. Bueno, vamos a comentar. Me gusta. Muy bien, y vamos a ver el segundo capítulo de esta hermosa serie. Mira, aquí estamos. Vita está sorprendido mirando a Milo como se va con otra niña. Hola. ¿Te pasa algo, Vita? Ahora me pregunta él a mí. Esto es un ping pong de preguntas. No, nada. No me pasa nada. No me ves la cara negra. Vámonos, Adri. Vámonos de aquí. No me pasa nada. No, te lo voy a explicar. Ok, la acabo de conocer a ella. Me ayudó. Me dice Milo. ¿En qué? Le digo yo. ¿En qué te ayudó Milo? Lo ayudé con sus problemas emocionales. Dice Océano. ¿Cómo? ¿Qué problema si él no me dijo nada? Simplemente le dije si le pasaba algo porque lo vi algo triste y me dijo que no. Y que gracias por preocuparte, imagino. Sí, gracias por preocuparte y nos hicimos amigos. Hola, qué linda está Océano, ¿no? Ah, ok. Y yo así con cara de... No te pasa nada. No sé si me pasa algo, la verdad. No sé, mi cara no te dice nada. ¿No ves que estoy así como un poco... A ver qué responde Vita. Si soy un estorbo, mejor me voy. ¡No te vayas! Y se va levitando. Y se fue levitando. Y se fue. Milo, ¿por qué Milo está llorando? ¡Cállate, idiota! ¡Mira lo que hiciste! ¿Pero qué hice? ¿Por qué hago todo mal? ¡Rayos! Y se va corriendo Milo también. ¿Por qué hago todo mal? ¿En la hora de la salida? ¿Te pasa algo, amiga? Y Bebemilo me dice, fuera de mi vista. Hola. ¿Sabes lo que es sentirse rota? Dice la amiga. Sí, eso siento yo. Madre mía, está rota, ¿pero por qué? ¡Ya no te quiero en mi vida! Le dijo Milo. ¡Wolo! Pero vete, le dijo a Milo. Madre mía, Milo se ofende y se va corriendo. Pobrecito Milo, está siendo ofendido de muchas maneras diferentes. De repente el profesor aparece en la casa de Bebemilo y dice, ¿qué te pasó? ¿Sabes cuando por culpa de un amigo pierdes a otro? ¿Y por culpa de quién? ¡Vita! Por culpa de Vita perdió a Océano. Hola Milo, quería decirte que lo siento por lo de hace un rato. ¡Te perdono! ¡Hola, qué bueno este Bebemilo! ¿Cómo la perdona, Te perdono. Madre mía, la ha perdonado. Esto es increíble. Vámonos y ya está todo perfecto. Ahora solo falta que me perdonen a mí, a Bebevita, y ya estamos felices los tres. En casa de Vita. A todo esto, Adri solo figura. ¡Pasen! ¡Hola, Vita! Quiero decirte algo. ¿Y qué me vas a decir? Voy a hacer oficial mi ship. Dice Océano.
Hola, ¿qué va a hacer Océano? ¿Qué va a hacer? Tengo miedo. Ups, si me perdonas y nos empuja. ¿Qué? Nos empujó. Nos caímos encima. Este ship se va a llamar Mita. ¡No! ¡No, por un demonio! ¡No, todo menos esto! Venía bien la serie. Me la vas a pagar muy caro. Y se va corriendo. Venía bien la serie. Pero ¿por qué siempre termina todo así? A Milo le gustan las niñas. Y a mí también, que yo soy un hombre fuerte y grande. Madre mía. Continuará. Y siguiente episodio no hay. Así que vamos a comentarle. Hola, me gustó mucho. Quiero ver el siguiente episodio. Madre mía, vamos a dejar un like. Y espero que te haya gustado y nos vemos en un siguiente videito. Chip.